Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba comentando al principio que hoy estamos cumpliendo 100 años del nacimiento de Juan Pablo II. Y desde luego que ha sido una figura importante en los últimos años en la Iglesia. Primero, pues, principalmente porque fue un hombre que se dejó guiar por Dios. La importancia de él es que fue un instrumento de Dios nuestro Señor. Y cada uno de nosotros, cuando es instrumento de Dios nuestro Señor, cuando se deja tocar por él, lo importante es el artista. Cuando nosotros vemos una obra de arte, no sé, la obra de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Ustedes son conscientes de la obra, La Última Cena, son conscientes del autor, pero ¿quién es consciente del pincel que utilizó el autor? Bueno, pues nuestro Señor utilizó a Juan Pablo II de una manera extraordinaria. Y la grandeza de ese hombre es, en primer lugar, el dejarse tocar, el dejarse guiar por Dios nuestro Señor, el dejarse amar por Dios nuestro Señor. Lo segundo es que el que nos dejemos nosotros guiar por Dios nuestro Señor no significa que nosotros seamos unos instrumentos tipo pincel, inútiles, es decir, inactivos, bobos, para nada. Este hombre, Juan Pablo II, fue un hombre golpeado. Él tendría que haber estado un poco traumado, porque pues, su familia muere, queda huérfano desde un tiempo muy temprano. Queda solo en la vida. Además, un hombre con esas lacras de la guerra mundial, de las persecuciones, de esa presión que hacían los gobiernos en él, que era una persona representativa, y es un hombre que luchó por tener una psicología sana. Luchó por ser un hombre intelectualmente preparado. Luchó por ser un hombre físicamente pues, sano. Era un hombre que le gustaba ir a las montañas. Cuando era sacerdote, allá en Polonia, iba con sus jóvenes, y los vemos en muchas fotografías, ¿no? Vestido de civil, yendo a la montaña, a los ríos para arriba, a convivir con los hombres, con las personas y con la naturaleza. Un hombre que se formó, es decir, no era una persona como acomodada diciendo Dios trabajará. No, él se puso a trabajar junto a Dios en la misma dirección que Dios nuestro Señor. Y yo creo que esa es una segunda cualidad de ese personaje tan importante que para cada uno de nosotros es un hito. No podemos dejar a Dios solo. Tenemos que formarnos, tenemos que conocernos.
Tenemos que aceptarnos y tenemos que superarnos. ¿Quién soy yo? ¿Qué debilidades tengo? ¿Que soy muy sentimental? Bueno, pues voy a trabajar para ir encazando mis sentimientos. ¿Es que soy muy perezoso? Pues voy a ser una persona de carácter. ¿Es que me gusta controlar todo? Soy una controladora. Bueno, pues si eres un controlador, pues confía en Dios nuestro Señor. No todo está en tus manos. Deja a Dios nuestro Señor que haga las cosas. En fin, cada uno de nosotros tiene sus cada unadas. Y tenemos que trabajar en cada una de ellas. Tenemos que ayudar y colaborar con Dios nuestro Señor en la obra de la santificación. Y Juan Pablo II fue un hombre que se formaba, que estudiaba, que leía, que se preparaba, que formaba su carácter. Era un hombre de carácter, un hombre de voluntad. Hoy somos medio enclenques, nos caemos con cualquier vientecito, ¿no? Tú ves a las personas muchas veces que las ves paradas y parecen una S. Parecen ahí que están caídas. No, bien parado, ¿no? ¿No? Bien vestido. Bien. El Papa Juan Pablo II era un hombre que realzaba la corporeidad, la forma de ser humana. Un hombre alegre, se reía, en fin, yo creo que es una segunda cualidad que es importante y que nosotros hoy tenemos que luchar. El cristiano es aquel que cuida de su cuerpo. Su cuerpo no solamente el físico, sino también el mental, el intelectual y cuerpo sano, mente sana, espíritu sano. Y una tercera cualidad que para mí es muy importante en este hombre, en Juan Pablo II, era un hombre de su tiempo. Era un hombre que luchó por la dignidad del ser humano. Era una persona que estaba cercana a su gente. Era una persona que estaba cercana a su pueblo. ¿Cómo viajó para estar cercano? ¿Cómo lo recordamos aquí en México en todos sus viajes de una manera tan cercana, tan cariñosa, tan tierna? Fue su inauguración, ¿no? Venir a los pies de la Virgen de Guadalupe para que cuidara su pontificado, su labor, su trabajo pastoral. Era un hombre de su tiempo, un hombre que luchó por la dignidad, un hombre que luchó por la justicia, un hombre que de alguna manera habló a esas fuerzas políticas que había en aquella época, especialmente el comunismo, para hablar de lo que era la dignidad de la persona, lo que era la libertad de religión, la libertad del hombre para hablar con Dios, para orar con Dios, para rezar a Dios. Y lo defendió en todos los lugares. No de una manera, vamos a decir, donde yo defiendo mi verdad y los demás que se busquen la vida. Era un hombre ecumenista que buscó diálogo con las otras religiones cristianas que tenemos el mismo Dios y el mismo Cristo. Pero era un hombre que estableció un diálogo interreligioso, algo que no se pensaba en ese momento, ¿no? Ese encuentro que tuvo en Asís con las distintas religiones para pedir la paz. Un hombre de nuestro tiempo. Un hombre que apoyó todos los grupos que defendían al hombre, que defendían la libertad, la verdadera libertad, porque no hay una libertad verdadera si no hay responsabilidad. Una libertad sin responsabilidad es libertinaje. Y eso no es libertad, eso es capricho. La libertad tiene que ser responsable. La libertad tiene que ayudarnos a buscar la verdad, buscar la belleza. Y eso es lo que defendía Juan Pablo II. Hoy es un día para recordarnos de él y para recordarnos de tantos modelos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas son
amigas de los santos, les encantan los santos y tienen un montón de santos a los cuales siguen y que son modelos no solamente para esas personas que tienen devoción a esos santos, sino que son modelos para todos nosotros, porque nos enseñan algo. Cuando nosotros leemos un santo, cuando leemos la vida de Juan Pablo II, que es santo, u otro, Santa Catalina de Siena, Santa Faustina, tantos otros santos, ¿no nos quedamos impregnados, tocados, con el deseo también de ser nosotros santos? Los santos son escaleras que nos pone Dios nuestro Señor para seguir subiendo. Y hoy tenemos uno, que es San Juan Pablo II. Pidamos a San Juan Pablo II que él no se quebró ante ese confinamiento político que él vivió, sino que seguía siendo una persona libre, una persona alegre, una persona coherente, una persona religiosa. Yo agradezco mucho la vida de Juan Pablo II, porque toda mi formación religiosa y gran parte de mi vida religiosa ha sido junto con él. Él empezó en el 78, al poco tiempo yo entraba en la vida religiosa y fue pues el que me acompañó como papa. Fue él el que estaba cuando yo me ordené y le doy muchas gracias a Dios por ese momento. Yo me ordené un 22 de diciembre de 1996, allá en Roma. Su secretario de Estado, el cardenal Sodano, fue el que estuvo con nosotros allí en nuestra casa, en nuestro centro. De él me ordené, con él me ordenó y pues súper agradecido. Y ese 24, ese día de la primera Navidad, Nochebuena, que yo pasaba como sacerdote, tenía dos posibilidades yo. Una, celebrar en nuestra casa, con todos los padres que concelebrábamos, nuestra primera misa como sacerdote, o ir al Vaticano para ayudar al Papa en esa misa multitudinaria de la Nochebuena, allá en San Pedro, donde pues la iglesia de San Pedro, toda la basílica de San Pedro está a tope. Y pues yo quise ir allá. Y allí me ocurrieron 3 milagros, para mí son 3 milagros. Bueno, fui con mi familia, fuimos y entonces pues mi familia entró en el santuario, por una de las puertas, nosotros los sacerdotes por otra puerta, porque teníamos que ir a la capilla de la Basílica de San Pedro a revestirnos para ir a colocarnos para la misa y después dar la comunión. Bueno, entonces, el primer milagro a mí que, si ustedes han ido ahí a San Pedro, hay 4 columnatas en lo que es la iglesia, lo que es el altar, que esas 4 columnatas, es decir, no te dejan ver nada del altar si no estás enfrente del altar. Bueno, pues a mí me colocó el ceremonieri y me colocó enfrente. Yo estaba aquí y el Papa estaba allí. Así que vi todo el momento del Cordero de Dios, todo perfecto. El segundo es poder haber estado con Jesucristo y con el Papa Juan Pablo II en ese día de la Nochebuena, que era pues, muy especial. Y el tercer milagro, que podría ser como el más apantallante, es que el ceremonieri nos colocó por la basílica, ¿no? Ahí que habría, pues no sé, 15.000 personas dentro. Nos colocó. Y a mí me colocó, bueno, y la indicación que nos daban es que donde nos colocaba no nos podíamos mover. Nada de ir moviéndonos, sino que nos colocábamos y la gente iba viniendo. Eran unos pasillos grandes. Bueno, a mí me colocaron. Y me colocaron enfrente de mi mamá. A la primera que di la comunión, el día de la Navidad, fue a mi Santa Madre. Santa porque tuvo a este santo que soy yo. Así que, pues también fue una gracia de Dios. Poder estar ese día de Nochebuena, en ese día en que Jesús nace junto a ese hombre que era un modelo para cada uno de nosotros, fue pues una gran experiencia. Que Dios nuestro Señor nos ayude a ver en Él y a ver en tantas personas que hay a nuestro alrededor modelos, ejemplos
de personas que luchan, que se esfuerzan por seguir a Jesús, por imitar el mensaje de Jesús, por llevarlo a sus vidas. Hoy que estamos en este momento difícil, veamos todas las luces, todas las estrellas que nuestro Señor Jesucristo nos envía, especialmente esta estrella que es Juan Pablo II. Que así sea.